Aquí con usted una vez más, sierva del Altísimo, pensando en Dios 24/7 de parte del Ministerio Jesús el Nazareno. Pues aquí saludándoles y en el nombre del Señor quería compartir con ustedes cómo conocí yo a nuestro Señor Jesucristo. Porque usted sabe que Él es el que nos buscó a nosotros. Nosotros no le hemos buscado a Él. Así es de que voy a contar mi testimonio, cómo fue que yo le conocí a nuestro Señor Jesús. Lo voy a contar en varias partes. No puedo contarlo de una vez porque ustedes saben de que no podemos hacerlo tan extenso, porque lo primero que las personas, ¿verdad? Como que les aburre y todo eso. Algunas personas sí, algunas personas no. Así es de que quiero compartir con usted este testimonio porque Dios se agrada que nosotros compartamos con los demás cómo fue nuestra conversión. Porque ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿A dónde estábamos? ¿Dónde andábamos? ¿Para dónde iba nuestra alma? ¿Caminando para dónde? Si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, ¿a dónde estaríamos ahorita? Tal vez estaríamos hasta muertos y perdidos. Porque todo aquel que muere sin Cristo, usted y yo sabemos para dónde va esa alma. En ese tiempo que yo no le conocía al Señor, yo no sabía para dónde iba mi alma. Incluso era de esas personas que no creía que existía un infierno. Lo dudaba. Yo quise apartarme del pecado, apartarme de esa vida que llevaba hace varios años, tal vez algunos 25, 30 años posiblemente. Y me fui a una iglesia donde no creen en el Espíritu Santo. Y le voy a decir cuál iglesia supuestamente, porque esas no son iglesias, esas son sectas satánicas. Yo me había ido, según yo, era una iglesia aceptada por el Señor, pero después me di cuenta que no, pero yo seguía ahí todavía porque todavía no me había resplandecido la luz del Evangelio. Todavía yo estaba en tinieblas, porque cuando nosotros nos vamos a meter a una secta de esas, pues no salimos de las tinieblas. Estamos siempre allí, cegados, equivocados, engañados por el enemigo. Él nos hace creer de que esa denominación, esa está bien ante los ojos de Dios, nos hace creer el enemigo. Y ahí seguimos. Y esa iglesia que le menciono, yo le digo, para que usted no vaya a caer en ese mismo error de irse a meter a una de esas iglesias, que dice que son iglesias, pero no, son sectas. Esa es, esta es la iglesia sabática, la iglesia del séptimo día, que guardan el sábado, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, yo me di cuenta que no creían en el Espíritu Santo. Pero como le digo, a mí no me había resplandecido la luz del Evangelio, no me había resplandecido, pues yo continuaba ahí.
Pero hoy, después que ya el Señor por misericordia me iluminó el camino, ya mis ojos espirituales ya fueron claros. Hoy después me di cuenta de que no es una iglesia de Cristo, esa del séptimo día. Es una secta. No creen en el Espíritu Santo. Y si usted va a una supuestamente de esas iglesias y usted ve que no creen en el Espíritu Santo, mejor apártese, porque su alma está corriendo un grave peligro, porque usted está haciendo cosas en esas sectas que a Dios no le agradan. Allí hacen muchas cosas que a Dios no le agradan. Muchas cosas. Usted lo puede investigar. No le voy a dar detalladamente cuáles son las cosas que hacen allí que a Dios no le agradan. Pero lo más delicado de esa secta, porque es una secta, desde luego no crean en el Espíritu Santo, es una secta. Eso es lo peor que puede haber, estar en una de esas sectas, de esas que nosotros creemos que son iglesias y no creen en el Espíritu Santo. Blasfeman contra el Espíritu Santo. Bueno, mi testimonio, cómo fue que yo conocí a Cristo, así comienza. Yo me fui a meter a esa secta. Yo quería hacer las cosas bien. Según yo, estaba haciendo las cosas bien. Bueno, surgieron muchas cosas que a mí no me gustaron. Me andaban ya levantando calumnias. Y como yo no estaba bien convertida, ¿sabe qué es lo que hice? Me salí. Y me dije a mí misma, bueno, yo ¿para qué voy a ir a la iglesia si me están levantando calumnias? Yo no quiero eso para mi vida. Eso no era cierto, que me levantaron una calumnia, ¿verdad? Entonces dije yo, no, mejor no voy. Mejor me estoy así, porque si yo estoy así, nadie me va a molestar. No voy a tener ningún problema. Entonces me salí. Allá con los días vi a una hermana de ese lugar. Y bueno, a veces el Señor usa personas de puente para que otros se salven. Aunque esa persona tal vez no está bien, pero no sé por qué. Dios lo sabe, yo no lo sé. A veces he escuchado decir que hay personas que solamente sirven de puente para que otros se salven. Bueno, la vi en una tienda, andaba yo por ahí y la vi a esa hermana y me dice, bueno, ¿usted por qué no va a la iglesia? Que no sé qué. No, le digo esto y esto sucedió. Entonces me dice ella, pero mira, hermana, si usted deja de ir a la iglesia, usted sabe qué es lo que le espera, ¿verdad? Si usted deja las cosas de Dios. ¿Qué es lo que me espera? Le digo yo. Y me dice, usted sabe, me dice que el que no está en las cosas de Dios, y si muere la persona, usted sabe a dónde va a ir a dar. ¿A dónde? Le digo yo. Al infierno, me dice. Bueno, me quedé con aquello, ¿verdad? Pero con los días se me olvidó. No le tomé en serio esa palabra. Solamente estuve pensando, ¿verdad? Un poquito y dije yo, el infierno. Pero no puede ser que exista el infierno. Dios es un Dios de amor. Si yo hago cosas buenas, pues yo no creo que Dios me mande al infierno. Además que si existe el infierno, como dice que vamos a ser juzgados por las obras, pues entonces yo me voy a tratar la manera de portarme bien. Y así no me toca
el puritito infierno, dije yo, ¿verdad? Si es que existe, porque yo no creía mucho. Entonces pasaron los días y ¿cómo fue la conversión con el Señor? ¿Cómo fue que yo conocí al Señor? Eso fue maravilloso. Y le doy gracias al Señor por haber tenido esa infinita misericordia en haberme llamado con cuerdas de amor. Porque cuando no queremos obedecer, el Señor nos llama con cuerdas de amor, y si nosotros no queremos obedecer, pues entonces nos llama el Señor o por las buenas o por las malas. Bueno, le voy a ser breve. Llegué de trabajar, no recuerdo qué problema tenía, y me acordé del Señor, me acosté así pensando en el Señor y meditando en una alabanza, meditando en esa alabanza, y me quedé dormida. Entonces por ahí no sé si eran las 4 de la mañana, no sé qué hora era, 4 y media, no sé. Total que el Señor se manifestó de una manera tan pero tan divina. A pesar de que yo no había tomado en cuenta esas palabras de esa hermana, a pesar de que yo no había tomado las cosas en serio con Dios, el Señor en su infinita misericordia me hizo un llamado tan maravilloso. En esa madrugada llegó el Señor Jesús con poder y gloria, con un estruendo tremendo, como un rayo. Me cayó el Señor en la ventana de mi habitación. Allí se presentó el Señor Jesucristo con poder y gloria en cuestión de segundos. Alcancé a verle tal vez en un segundo, no su rostro, pero sus cabellos, su túnica color beige extendida, y fue en segundos. Y de repente una mujer a la par mía cosiendo ropa en una máquina, y me dice: ¿sabes quién acaba de presentarse ante ti en este instante? ¿Sabes quién era? Yo no le contestaba nada. Y me dice: este que acabas de ver es Jesús el Nazareno. Y ahí fue donde desperté, volví en sí de esa revelación divina. Me levanté y me postré de rodillas, dándole gracias al Señor, diciéndole: Señor, desde ahora en adelante yo dejo todo por ti. Ahora me doy cuenta que en verdad tú existes, que tú eres poderoso, porque para mí era algo que no sé cómo describirlo, esa revelación divina. No tengo palabras como describir con ese poder tan grande que nuestro Señor Jesucristo me visitó en esa madrugada. Y dije: desde ahora voy a volver a la iglesia, Señor. Pero yo seguía confundida. No pedí la dirección al Señor. No dije: Señor, ¿a qué iglesia debo de ir? Yo me sentía tan, pero tan feliz con el Señor, que yo no esperaba ni las horas para que amaneciera y contárselo a todo el mundo, lo que yo había recibido. Entonces no me esperaba las horas para que se llegara de ir a la iglesia, la que yo pensaba que era una iglesia y que es una secta. Pero nosotros en todo debemos de pedir la dirección a Dios. Pero yo en ese tiempo no pedía la dirección a Dios, no conocía a Dios.
no conocía sus caminos. Casi no leía la Biblia, casi no había leído la Biblia. Oraba muy poco. Estaba completamente tibia. Estaba completamente, antes de recibir esa revelación, yo estaba con un pie adentro, como dicen, con un pie afuera. No había agarrado en serio las cosas de Dios. Entonces fui a dar al mismo lugar, a esa misma secta, pensando yo que estaba haciendo lo bueno. Vuelvo y repito, fue porque no le pedí la dirección al Señor. Fui a dar allí y solo estuve asistiendo unos días. Después me mudé para otra de las mismas, pensando yo, vea, que estaba yo haciéndolo bien ante el Señor, ¿verdad? Entonces ahí estuve perseverando, pero como era una secta, no se podía manifestar el Espíritu Santo ahí ni nada. Pues finalmente se me vino olvidando aquella revelación divina que había tenido. Estuve unos días activa en las cosas del Señor, ya con más temor, pero estaba en la secta. Así no podía morar el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, con el tiempo, me enfrié, como a muchos nos pasa. Por eso no debemos de juzgar cuando alguien se enfría, cuando alguien cae. No debemos de juzgar. Es porque a esa persona todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Y nosotros no debemos de juzgar. Eso le pertenece a Dios, el juzgar. ¿Verdad? Así es de que, como le digo, me vine enfriando. Y cuando vine a sentir, pues ya, no sé qué fue lo que pasó, pero visité a mis hermanas en otro lugar que ellos se habían ido a vivir y mis hermanas están en otra secta. Yo como todavía no me había puesto bien con el Señor, prácticamente el Señor se había apartado de mí porque no había agarrado las cosas muy en serio. Porque desde que el Señor me dio esa revelación, era para que yo me pusiera firme en el Señor, pero no lo hice. Entonces, pensando yo de que iba a estar bien en ese lugar, según yo iba a estar bien con el Señor, me fui a vivir donde estas hermanas mías, familia, casi toda la familia son de esa secta. Y bueno, iba de mal en peor, porque estaba en esa que le mencioné y ahora estaba en esa donde se vale de todo. Ahí se hace de todo lo que hace el mundo. Aquella era un poco estricta, pero el enemigo lo quiere engañar a uno. Pone cosas estrictas en la secta para que uno diga, ah, entonces sí, estoy bien en esta iglesia. Desde luego prohíben esto, desde luego prohíben este otro, es porque estoy bien. Aquí estoy bien, pero no. Esa es una trampa del enemigo en la que no debemos de caer. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces ahí es donde nos engaña. Si nosotros no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en espíritu y en verdad, somos engañados por el enemigo. Y por eso venimos cayendo en esos que dicen que son iglesias y son sectas satánicas. Imagínense que se vale hacer de todo. Todo lo que hace el mundo lo hacen en esas sectas
Pues ahí vine a caer yo, en esa secta. Entonces, le voy a mencionar la secta para que usted no vaya a caer en eso también. Se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tenga mucho cuidado. Nunca, nunca vaya a caer en un lugar de esos. Porque si usted llega a una secta de esas, su alma está caminando derechito, derechito al infierno. En esas sectas no le mencionan el infierno, no le mencionan que usted tiene que abandonar el pecado, no le menciona que tiene que haber un arrepentimiento en su vida. Así hasta que tenga mucho cuidado a no caer en esas sectas. Lo que debemos de hacer nosotros es leer la palabra. La palabra, la Biblia, aquí está el camino que nosotros debemos de seguir, guardar la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice la palabra. Aunque bajare un ángel del cielo, no debemos de escuchar, no debemos de seguir. Aunque bajare un ángel del cielo, no debemos de permitir que nos engañen. Así es de que esto es una parte de mi vida, con cómo conocí al Señor. Esta es una parte, voy a continuar la segunda parte. Un día de esto voy a continuar la segunda parte. Como le digo, el Señor me dio esa revelación y yo, después de eso, no lo tomé en serio. Pero ya después yo le voy a contar cómo fue que verdaderamente, nuevamente el Señor me llamó. Y desde que el Señor me llamó, gracias al Señor, desde el 2019, estoy perseverando para la gloria de su nombre, guardando su palabra, haciendo su voluntad. Porque todos los días debemos de estar bien con el Señor, estar en santidad, porque esta es la única manera como nosotros vamos a salvarnos, vivir en santidad, estar en santidad. Si nosotros le fallamos al Señor, pidámosle inmediatamente perdón. No esperemos un día, 2 días, una semana, un mes. Si nosotros hemos fallado, pero no me refiero a pecados de muerte, me refiero a pecados que tal vez nosotros pecamos, pero no lo hacemos con esa intención, sino que de repente, cuando sentimos, ya hemos pecado. Pero no es que nosotros lo hemos planeado, sino que de repente, pecamos. Sintamos dolor por el pecado, sintamos dolor cuando le fallamos al Señor. Pidámosle perdón, arrepintámonos y no volvamos a cometer ese pecado. Y uno de los pecados que le estoy hablando es la mentira. A veces la mentira la tenemos en la punta de nuestra lengua. Que el Señor reprenda al diablo, porque Él anda vigilándonos a ver cómo es que nosotros caemos. Y cuando sentimos ya le fallamos al Señor, pero no lo hemos hecho premeditadamente. Así que pidámosle perdón al Señor si le fallamos. Porque a veces casi todos los días le fallamos al Señor, pero pidámosle perdón. Porque si nos sorprende la muerte, porque si viene el Señor y todo eso, y si nosotros no nos hemos arrepentido, si nosotros no lo hemos confesado con nuestra boca al Señor, no le hemos dicho, Señor, perdóname, pero perdón de todo corazón. Ay de nosotros, si nosotros no nos arrepentimos y seguimos pecando.
Así de que aquí llega la primera parte. Y continuaré con la segunda parte en el siguiente video. Que el Señor les bendiga y no bajemos la guardia, no nos descuidemos. La salvación va a ser maravillosa y va a ser eterna. No nos dejemos engañar, porque nuestra salvación no tiene precio. Nuestra salvación, eso es algo muy, pero muy maravilloso que Dios nos dará en aquel día. Así es de que el Señor les bendiga y muy pronto con la segunda parte. Bendiciones, hasta pronto. Amén y amén.